Lo que empieza siendo una aventura, terminará siendo todo menos eso. Les agradecería que se suscribieran, le dieran me gusta y me siguieran, para que no se pierdan ningún video nuevo. Saludos. La película comienza con nuestro protagonista, Zack. Tiene la ingeniosa idea de sobrevivir durante 60 días solo en la naturaleza de un lugar llamado Hollow Shoals, donde documentará toda su experiencia. Hemos visto situaciones parecidas, donde una cámara capta tanto lo positivo como lo negativo, similar a El proyecto de la bruja de Blair, donde la transición de la risa al terror es lenta, pero inevitable. Zack estará solo en el bosque, y veremos si logra completar sus 60 días y volver a casa con una historia de supervivencia extrema. Nuestro protagonista comienza su aventura despidiéndose de su novia, caminando sin un destino claro, solo adentrándose cierta cantidad de kilómetros que tenía previsto que pudiera recorrer. Lleva consigo su cantimplora, un cuchillo, su cámara y algunas otras cosas. Sin embargo, necesita hallar el mejor lugar para establecer un refugio, así como conseguir agua y encender fuego, pero debe darse prisa, ya que la luz del día se está agotando. De esta manera, encuentra el lugar adecuado, ya que menciona que observó rastros de animales, por lo que es un lugar que podría brindarle alimento de cualquier tipo. Así, con la ayuda de unos troncos, comienza a construir la base de su refugio. Llega la noche y él aún no ha terminado de construirlo. Sigue apilando los troncos y con algunas ramas improvisa el techo, pero dice que está muy cansado, que ya ha sido suficiente por hoy, que dormirá un rato y que mañana se levantará temprano para terminar de construirlo. En la madrugada, se despierta y comenta que escuchó ruidos, mencionando que había algo afuera, aunque solo se escuchaban los sonidos de los animales nocturnos. Él afirmaba que efectivamente había algo afuera, así que decide salir a investigar. Camina un poco y explora el lugar, pero solo encuentra oscuridad y la naturaleza, junto con los sonidos de las aves nocturnas. Aún así, continúa buscando, tratando de encontrar algo. Ilumina todo alrededor de la choza, pero no descubre nada. Finalmente, decide regresar al refugio. Llega el segundo día. Nuestro protagonista comenta que mejorará la construcción del techo del refugio, mientras busca cualquier tipo de alimento, ya sean silvestres o acuáticos. Encuentra un desbordamiento de un río, lo que le indica que debe estar cerca de su fuente, así que avanza un poco más y descubre un pequeño lago. Expresa su alegría, ya que tendrá agua suficiente para toda su estancia. Menciona que, con su recipiente de acero, podrá hervir el agua y eliminar cualquier bacteria que ésta contenga. Así que toma un poco, se limpia la cara y regresa al refugio. Ahí lo vemos tratando de hacer fuego, donde con la combinación de madera y fricción consigue encenderlo. Todo parecía ir bien, mostrando su felicidad, ya que esto hará su estancia más sencilla. Ahora solo necesita encontrar algo para comer y terminar el techo del refugio. Se hace de noche y nuestro protagonista menciona que solo logró encontrar una rana, así que con la ayuda de un trozo de madera calienta la rana y se la come. Más tarde, Zack comenta que la idea principal es que, a medida que pasan los días, es mejorar el refugio y conseguir más comida, pero sobre todo mantener el fuego, ya que sin él no podría hacer nada. En ese momento, se escucha un fuerte quejido, que parece provenir de un animal. Nuestro protagonista va a investigar, pero no logra ver nada, así que menciona que podría ser cualquier cosa, que le parece escuchar ruidos de vez en cuando, pero que si haces cualquier ruido, lo que sea que esté ahí se irá de inmediato. Ya durmiendo, se despierta al escuchar un lamento, y de inmediato comienzan a oírse unos sonidos extraños. Solo espera a que se vayan, pero en ese momento dice que algo está afuera y sale rápidamente. También camina un poco iluminando el bosque, pero no logra ver nada, aunque, además de los sonidos de los animales, se colaban ciertos lamentos, ruidos, algo. No podía distinguir qué era, pero Zack tenía la sensación de que en la inmensa oscuridad algo lo estaba observando, pero como no podía ver nada, decide regresar a la choza. Llega el tercer día. Nuestro protagonista le cuenta a la cámara que lo que sucedió anoche fue muy aterrador, que no podía entender qué eran esos ruidos que oyó, pero que ahora debía enfocarse en encontrar comida e ir a buscar agua. Caminaba por el bosque, buscaba comida en cada rincón que encontraba, pero unos metros más adelante comenzó a escuchar de nuevo esos sonidos extraños. No lograba entenderlos, eran como lamentos o voces, pero no parecían ser normales, como si provinieran de un plano muy distinto al nuestro. Más tarde, dejando atrás lo que pasó, encuentra algunas cebollas que han crecido en el bosque y se siente contento porque nota que hay más en el área, así que solo tomará algunas para así tener más para los siguientes días. Va a buscar agua y regresa al refugio. Ya por la noche empieza a hervirlas y luego comienza a comerlas. Horas después lo vemos comentando que fue un gran día, ya que encontró comida y eso le dio mucha energía durante el día, que ahora se irá a descansar. Le iba a durar muy poco, ya que escucha nuevamente sonidos y se adentra en el bosque otra vez. No se podía ver nada, aunque los gritos tétricos resonaban de nuevo, sin saber de dónde provenían, y la sensación de que algo estaba en la oscuridad seguía presente.
decidió dejar una cámara fija grabando el campamento, por si llegaba a descubrir el origen de los ruidos. Al día siguiente, encontramos a nuestro protagonista diciendo que se siente muy fatigado, tanto en el aspecto físico como en el mental. Expresa que a pesar de haber entrenado para estar varios días en el bosque, le hizo falta más preparación, ya que el hambre y la falta de compañía lo agotan considerablemente. No soporta tener que hablar y responderse a sí mismo. Posteriormente, lo vemos un poco molesto por las raíces y los huecos en los árboles, donde deberían estar los animales o algunos insectos, pero no ha visto ninguno. Luego continúa caminando por un tiempo y los sonidos escalofriantes vuelven a surgir, asustándolo un poco, aunque sigue avanzando, hasta que unos pasos más adelante se topa con lo que parece ser un antiguo refugio. Incrédulo, lo examina mientras los ruidos extraños se intensifican, hasta que se encuentra con una libreta en el suelo, la recoge y decide regresar. Ya en el refugio empieza a ver el contenido de la libreta, donde parecía un mini diario. Zack menciona que antes de salir del refugio no se sentía de lo mejor, y ahora leyendo se siente peor, ya que este decía cosas como que estaba viendo gente, escuchando ruidos, tenía miedo de morir. Otra vez trataba de dormir, pero los ruidos no lo dejaban. Entre lamentos y ahora unos llantos lo asustaban. Dice que ya no podía pasar otra noche en esta situación, pero decide salir a ver, pero otra vez no había nadie. Así que camina un poco, alumbrando, hasta que con miedo y curiosidad se acerca al árbol, donde juraba que había visto una persona detrás de este, pero no logra ver a nadie, así que decide regresar al refugio. Llega el sexto día, y al levantarse, Zack observa unos troncos apilados de forma muy extraña, además de lo que parece ser una pequeña figura de vudú, hecha con palos más pequeños. Se siente nervioso y con miedo, mirando a su alrededor para ver quién los había colocado allí, pero evidentemente no había nadie cerca. Nuestro protagonista se sumerge en la desesperación, y comienza a cuestionar todo lo que ha estado sucediendo en estos días, que es aterrador escuchar los ruidos que provienen de todas partes, así como las pisadas sobre las hojas, y darse cuenta de que no hay nadie allí. Y ahora esto, los troncos al lado de la fogata y, para colmo, la figura vudú. Le sorprende cómo todos dicen lo que debes hacer para sobrevivir en un lugar así, como conseguir agua, comida y construir un refugio, pero nadie menciona lo que sucede en tu mente después de tantos días en el bosque. Momentos después, camina por donde con cada paso que daba parecía oír más sonidos, como si lo que habitaba en él le estuviera hablando. Sin embargo, nuestro protagonista no se detenía, hasta que se topa con un cadáver. El puro instinto hacía que mirara a su alrededor, pero se iba alejando poco a poco hasta regresar, acelerando el paso. En la noche, Zack nos cuenta que no cree en espíritus ni fantasmas, pero le recordó una conversación que tuvo con su amigo, donde nuestro protagonista le decía que quería emprender esta aventura, aunque no sabía a dónde ir. Tenía en mente este bosque, Hollow Shoals, pero su amigo le mencionó que ya había estado allí una semana y que sucedían cosas extrañas en ese lugar. Pero Zack no le prestó mucha atención en ese momento, y ahora se da cuenta de que tal vez no fue la mejor idea venir a este sitio. A punto de irse a dormir, coloca unas ramas frente a la choza para alejar a lo que hubiera afuera. En ese momento, otra vez comienzan a oírse lamentos y pasos fuera del refugio. Zack le gritaba que se alejara, pero logramos distinguir a una mujer ocultándose en la oscuridad. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca y Zack ya no sabía qué hacer. En el séptimo día, nuevamente por la noche, Zack esperaba poder dormir mejor con el refugio fortalecido, pero antes continúa leyendo el diario que se encontró, donde había más detalles sobre lo que le sucedía a esa persona, como escuchar ruidos por todas partes, sonidos que le llenaban de terror, así como cuando dormía, su entorno se llenaba de insectos. Él corría y corría, pero estaba perdido, no sabía a dónde ir. Más noche, los ruidos regresan, pero nuestro protagonista continúa con la intención de descubrir su origen. Cuanto más avanzaba, estos se volvían más intensos, junto con risas y lamentos, hasta que el rugido de algo aterrador parecía acercarse rápidamente, lo que hace que Zack se dé la vuelta lo más rápido que puede, pero algo estaba caminando fuera del refugio, incluso el sonido de esa cosa estaba muy cerca de él. Logra captar cómo algo se movía frente a él, y de inmediato parecía que todo a su alrededor iba a caerle encima. Pero llegamos al día 8 y vemos cómo algunos árboles se habían caído muy cerca del refugio, pero afortunadamente para nuestro protagonista no ocurrió en lo que cabe algo peor. Así cae la noche de nuevo,
Zack menciona que la falta de alimento, sumando lo que había en la libreta y lo que estaba sucediendo, lo hacía cada vez más difícil. Ya durmiendo, unos pequeños insectos se le suben al cuerpo, hasta que un sonido aterrador lo despierta y se da cuenta de que todo el refugio estaba lleno de estos, lo que lo lleva a salir corriendo del lugar mientras los ruidos regresaban una y otra vez. Nuestro protagonista no sabía dónde estaba, pero continuaba caminando, aunque los murmullos y voces a su alrededor hacían la situación más tensa, hasta que... Pasan 2 días, y Zack comenta que no ha dormido nada ni ha comido, pero que regresará al refugio para descansar. Después de un tiempo, lo consigue y procede a dormir unas horas. Al despertar, menciona que la carretera debe estar a unas 2 horas de donde se encuentra, que caminará hacia ella sin detenerse, ya que no quiere pasar otra noche en este lugar. Así, después de unas horas, lo vemos continuar su camino por la noche, donde dice que siente que algo lo está siguiendo, que el camino le parece confuso, que no recuerda haber pasado por allí, y comienza a recitar que, si algo malo le sucedía, su nombre era. My name is Zach Wild. Después de haber corrido un buen rato, regresa al refugio una vez más, donde se mete y comienza a escuchar de nuevo voces, así como sonidos aterradores, pero nada iba a mejorar, ya que alguien caminaba fuera de la choza y parecía susurrarle cosas, pero nuestro protagonista solo estaba atento a lo que pudiera suceder. Al día 14, Zack platica que no logra encontrar el camino por el que llegó, que ha estado caminando durante días en distintas direcciones y siempre termina regresando al refugio, que tal vez deba caminar más tiempo por la ruta original de donde vino para encontrar la carretera. Y así lo observamos, caminando y marcando los árboles para recordar por dónde ya ha pasado. Él menciona que tuvo que hacer esto desde el principio, pero estaba tan emocionado que no lo pensó. Ahora, lo que más desea es escapar y salvar su vida de este infierno. Caminaba y miraba a su alrededor, porque como casi en toda su estancia en el bosque, a pesar de estar solo, siente que no lo está, como si algo lo estuviera acompañando siempre. Unos metros más adelante, nota figuras formadas con los palos de madera, que se asemejan a los que mencionaba aquella libreta. Sin embargo, en esa área parecía estar rodeado de estas, y el ambiente se tornaba cada vez más tenso, ya que sonidos extraños parecían regresar, así que Zack decide alejarse. Posteriormente, lo vemos regresar al refugio, donde afilaba algunos palos para la choza, así como para que los usara, y cuando procedía a dormir, los sonidos se hacían presentes, así como los gritos espantosos de algo, pero lo que lo hacía más tenso era el escuchar las pisadas de que estaban corriendo afuera, pero no iba a bastar, ya que la mujer, o ente, quería entrar, lo que provoca que Zack se prepare para atacar. Ya estaba seguro de que tenía aspecto de mujer, pero no sabía qué era exactamente, si vivía en el lugar o qué pasaba, y esta no iba a parar de acechar a nuestro protagonista, ya que lo toma del cuello intentando llevárselo, pero Zack alcanza a zafarse. Llega el día 15 y lo vemos intentando nuevamente encontrar la carretera, donde solo se para a beber agua para el camino. Después de caminar un rato, logra ver lo que parece ser un refugio, pero antes se encuentra con unos troncos colocados de manera extraña, sosteniendo unas ramas atadas, como si se tratara de algún tipo de ritual o una maldición. Pero más adelante, dentro del refugio, se topa con otro cadáver. Le sorprendía lo que acababa de ver, pero los sonidos aterradores regresan, lo que lo lleva a abandonar el lugar, mirando fijamente la choza, como si sintiera que en cualquier momento algo saldría de allí para atacarlo. Regresa al refugio y duerme, pero los sonidos, como todas las noches, se escuchaban más que nunca, hasta que nota que algo había pasado detrás de la choza, así que sale corriendo y empieza a alumbrar a lo que hubiera ahí, pero no había nadie. Así comienza a gritar: ¿qué es lo que quieres de mí? Y los sonidos seguían, pero no parecía haber respuesta del ente, como si solo estuviera llevando al límite a nuestro protagonista. Así es como llega el día 16. El hambre se hacía cada vez más pesado para Zack, quien mantenía la esperanza de hallar algo de comida, cualquier cosa, pero escarbaba incluso en las raíces de los árboles y no encontraba rastro de ningún insecto, y ni mencionar a los animales, no había nada. La noche otra vez se hizo, y lo aterrador que se escuchaba en el bosque volvía, provocando el pánico a nuestro protagonista, quien decía oír los sonidos crujientes de las hojas, como si alguien las pisara fuertemente, que ya no sabía por dónde ir, no sabía qué hacer, pero que caminaría más despacio. Tenía la esperanza de que no lo fuera a escuchar el espectro que habitaba el bosque, pero una vez más regresa a la choza, demostrando que efectivamente caminar por cualquier ruta
esta lo iba a traer siempre al refugio. Una vez más, se halla dentro, atento a lo que pudiera suceder, mientras los horribles ruidos se hacían presentes. Zack solo deseaba que terminaran, pero nada estaba más lejos de la realidad. Solo se oía cómo caminaban en círculos alrededor del refugio, hasta que vemos algo ocultándose detrás de los árboles. Y como siempre se puede poner peor, observamos cómo nuestro protagonista es arrastrado por la entidad, donde tras unos momentos regresa atado y... Al final, se nos informa que el equipo de búsqueda y rescate encontró el refugio y la cámara de Zack a 16 kilómetros de donde se esperaba que estuviera, y nadie ha sabido nada del paradero de nuestro protagonista, y su cuerpo nunca fue encontrado. Y termina la película. La película, si eres fanático de los found footage, es buena, y es comprensible si no te gusta. Sin embargo, como una historia de terror independiente, logra mucho con poco. En varias ocasiones, consigue que sientas la desesperación del protagonista, y con el uso del sonido, te sumerge más en la tensión de la película. Claro, no en todas, ya que sí se alcanza a percibir algunos efectos genéricos debido a la falta de presupuesto. Algo que me llamó la atención era comprender qué era lo que habitaba en el bosque, y lo que pude investigar, y llegando a una propia conclusión, es que se trataba de una entidad antigua que purgaba a todo intruso, pero antes los marcaba con esas maderas extrañas que aparecen en cada refugio. Era como un símbolo de que ya no podría salir del lugar, y todo se debía al tiempo que pasabas en el bosque, ya que la entidad, mientras más pasabas tiempo en él, se alimentaba del miedo y desesperación, justo como le pasó a Zack, donde a diferencia de su amigo que solo estuvo una semana y se fue. Pero bueno, como dije, es entendible si no te llega a gustar, aunque no es tan mala como pudo haber sido. Actualmente está disponible para verla en YouTube, pero ya saben, si en verdad quieren verla, cada uno tendrá sus maneras de encontrarla.